curiosidades, sus apetitos. Yo quisiera comenzar esta exposición contarles cómo conocí a Julio Cortázar. Lo conocí el año 58. Yo estaba haciendo un doctorado en Madrid, pero había ido a pasar a París ese fin de año. Y un amigo peruano que trabajaba en la UNESCO nos invitó a cenar. Me tocó en esa cena, al lado, un muchacho muy delgado y muy alto, que había llegado con su mujer, que era una persona más bien bajita, con ojos muy vivos, y una pareja que creo que nos impresionó a todos los que estábamos en aquella cena por la originalidad, simpatía y riqueza de su conversación. Siempre que estuve en aquellos años yo con Julio y Aurora, tenía la impresión de que las conversaciones las habían ensayado antes de ponerlas en práctica ante un público, por la extraordinaria inteligencia que las caracterizaba, por la manera como se pasaban la palabra. Eran conversaciones que en la literatura estaba siempre presente y muchas veces era la gran protagonista, pero también había relaciones, referencias a lo puramente vivido y no leído, pero siempre con una sincronización y una interconexión que daba esa absurda idea de que aquellas conversaciones habían sido preparadas y ensayadas. El muchacho que me tocó al lado, que como digo era muy delgado y muy alto, me dijo que había publicado un libro de cuentos, que Arreola le estaba publicando un segundo libro de cuentos en México, y yo tuve la sensación de que era un muchacho como yo, es decir, que más o menos tenía mi misma edad. Yo le conté que había ganado un concurso de cuentos en España y que muy pronto iba a salir en Barcelona un libro mío de cuentos, y lo traté exactamente como si fuera un contemporáneo. Solo al terminar esta cena, descubrí que era Julio Cortázar. Y yo había leído, por supuesto, su libro de cuentos primero, y había leído, sobre todo, la traducción que había hecho para la Universidad de Puerto Rico de las obras completas de prosa de Edgar Allan Poe. Me quedé muy, muy impresionado al saber que era Julio Cortázar, y me quedé todavía más impresionado cuando descubrí que ese muchacho al que yo creía mi contemporáneo tenía 22 años más que yo. Era un personaje que realmente parecía un Dorian Gray, es decir, alguien que tenía garantizada la eterna juventud. Nos escribimos, yo le mandé mi librito, mi primer libro de cuentos, él me mandó el libro que había salido en México, que le había publicado una colección que dirigía Juan José Arreola, que se llamaba El final de juego. Y luego, el año 1959, cuando yo fui a vivir a París, nos vimos mucho. A mí me producía un verdadero deslumbramiento Julio Cortázar por su inteligencia, por su cultura literaria prodigiosa, pero también por esa buena entraña que lo caracterizaba. Era buena gente. Cuando decimos buena gente, generalmente queremos decir un bobalicón. Él no era nada bobalicón, y lo que tenía es una muy buena manera de ser. Era un hombre generoso, era una persona, sobre todo después cuando se hizo muy famoso, que cuando recibía cartas de jóvenes que le pedían consejos, se los daba con mucha responsabilidad y con mucha prudencia. Sabía que la
personalidad de un joven que comienza a escribir es siempre delicada, y entonces se interesaba muchísimo en no ofenderlo, en no destruir esa vocación y en darle siempre los consejos adecuados. El tiempo que perdía o que ganaba Julio dedicándose a leer las cosas que le mandaban era realmente extraordinario. Y lo sé porque yo le mandé también muchas cosas mías y siempre me respondía con gran cuidado, con opiniones que revelaban que había leído aquellos textos con lujo de detalles. Y en su conversación y en sus maneras, esa generosidad, esa franqueza, esa bondad que lo caracterizaba, aparecía siempre.